Vamos a continuar con nuestra serie del Evangelio según Marcos, la cual hemos titulado Jesucristo es asombroso. Y bueno, sigamos viendo la maravilla de Cristo, la verdad de Cristo que nos debe asombrar y que por la gracia esperemos que nos asombre conforme a la verdad de su palabra. Hoy vamos a empezar el capítulo 4 de este Evangelio precioso y vamos a ver una porción extensa porque es necesario. Vamos a ver 20 versículos, sí son muchos, lo sé, pero es necesario ver este pasaje completo. Marcos capítulo 4, versículos desde el 1 hasta el 20, nueva traducción viviente. Vamos a leer y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. Una vez más Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Luego se sentó en la barca mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y, como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil, y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego les dijo, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. Él contestó, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera, para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Luego Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estar estudiando y bueno, como vimos es un poco extenso, pero pues es la historia completa, no la podemos mochar, no la podemos cortar. Así que espero que con la ayuda de Dios podamos ver el pasaje completo y veamos la verdad tan hermosa, tan asombrosa que nos enseña allí la palabra. De hecho, creo que esta es, si no es la enseñanza más importante de toda la Biblia, creería que es una de las más importantes, o estoy seguro que es una de las más importantes, pero a veces pienso que puede ser la más importante de toda la Biblia. Le he puesto como título a esta enseñanza palabra en el corazón. Ahora, alguien diría, Alex, ¿por qué estás diciendo que crees que es la enseñanza más importante de toda la Biblia? Porque si no comprendemos esta enseñanza, no vamos a comprender ninguna otra. Y si por la gracia de Dios, tú y yo comprendemos esta enseñanza, mis hermanos, vamos a ser capaces de comprender todas las enseñanzas de la Biblia, porque precisamente eso es lo que el mismo pasaje dice. Eso fue lo que el mismo Señor Jesucristo dijo aquí. De hecho, quiero contarles que, según los estudiosos,
hay más de 40 parábolas que contó Jesús, y eso que solamente son unas cuantas de las que él contó, porque como dice allí la palabra, él enseñaba por parábolas y siempre enseñó por parábolas. Así que no tenemos todas las enseñanzas de Jesús, pero en los relatos de los evangelios tenemos al menos 40 o un poco más. No se ponen de acuerdo porque algunos estudiosos no saben si ciertos pasajes son parábolas, pero el asunto es que el mismo Señor Jesucristo dijo, si no entiendes esta parábola, no vas a entender ninguna otra. En otras palabras, si no entendemos esta enseñanza del mismísimo Señor Jesucristo, no vamos a entender ninguna otra. Pero creo que en esta enseñanza está el corazón de la palabra de Dios, está el corazón del Evangelio. Por eso necesitamos que esta palabra llegue al corazón. Es por eso que le he puesto palabra en el corazón. Ahora, recordemos que esto viene del contexto también de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquellas personas que voluntariamente rechazan la verdad, ignoran la verdad y terminan desobedeciendo voluntariamente la verdad de Dios. Así que es muy importante tener claro esto. Recordemos que ya el Señor Jesucristo nos dijo, mi verdadera familia, mi verdadera madre, mi verdadero hermano, mi verdadera hermana, son aquellos que hacen la voluntad de Dios, son aquellos que obedecen mi palabra. Pero para que eso sea real, necesitamos que la palabra de Dios esté en el corazón. Y para que eso suceda, quiero que veamos esta verdad a través de 2 puntos. Sí, solamente 2 puntos. Y vayamos ya directamente al pasaje porque es un poco extenso y espero que lo podamos ver todo de manera completa. Y lo primero que quiero que veamos es que para que la palabra de Dios llegue al corazón del ser humano, del hombre, necesitamos literalmente un milagro en el corazón. Creo que en muchas ocasiones hemos visto esto, pero aquí es necesario enfatizarlo. Y esta es la mismísima verdad que enseñó el Señor Jesucristo con esta parábola, con esta historia que contó. Veamos esto en los primeros 13 versículos. Dice, una vez más Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. La última historia que vimos ocurrió en la casa, pero recuerdan que él no estaba enseñando, sino que fue a descansar, fue a comer y no lo dejaron comer. Así que aprovechó para enseñar, pero también allí hizo milagros. Pero ¿saben qué es lo interesante? Ya recordemos que él estaba enseñando a la orilla del lago o del mar de Galilea. Era un lago muy grande, por eso también en algunas traducciones se le llama mar. Y dice, pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Recordemos que las multitudes se reunían para recibir milagros. Tanto que esta traducción dice, así que entró en una barca, pero el idioma original nos dice lo que realmente sucedió. Literalmente dice, tuvo que entrar en una barca. Porque recuerdan que un par de enseñanzas atrás vimos que lo asfixiaban. Así que se empezó a reunir una multitud, tanto que literalmente el idioma original aquí nos da la idea que es una multitud todavía más grande de lo que ya nos ha venido enseñando la palabra de Dios, multitudes incontables. Así que para que no lo asfixiaran, no lo apretujaran, viendo que ya se estaba amontonando mucha gente, pues se vio obligado otra vez a entrar en una barca un poco más adentro para poder enseñar. Luego se sentó en la barca, literalmente sentarse es a enseñar, porque se pudo haber quedado de pie, pero recordemos que en esa época los maestros se sentaban a enseñar, mientras toda la gente permanecía en la orilla. Entonces, como lo hemos visto a la luz de la palabra, muchos han visto el Evangelio de Marcos como el Evangelio de los milagros. Podemos ver una vez más que el Evangelio de Marcos es más bien el Evangelio que pone énfasis en la enseñanza, en la palabra. Tanto que dice el versículo 2, les enseñaba. Jesús no desaprovechaba oportunidad para enseñar, les enseñaba. Aquí dice por medio de historias que contaba en forma de parábola, es decir, de ilustraciones, como la siguiente. Y allí tenemos, les decía, para mí posiblemente la enseñanza más importante de Jesús. Y si no es la enseñanza más importante, al menos dentro de las parábolas que tenemos en la Biblia, es la más importante, porque ya lo dije y más adelante lo vamos a ver. Sin entender esta parábola, no entenderemos ninguna otra, no entenderemos nada. Tanto que el versículo 3 da un énfasis, escuchen, que es un llamado de atención. Es como si Jesús pidiera silencio y dijera, por favor, déjenme enseñarles y por favor, presten demasiada atención a esto que les voy a enseñar. Y cuenta una historia muy común para esa época, muy conocida. Un agricultor salió a sembrar, eso lo veían todos los días allí en la Palestina del siglo I. Pero entonces Jesús va a utilizar esta historia tan conocida para traer una enseñanza asombrosa, una enseñanza maravillosa, una enseñanza de la palabra de Dios al corazón. Dice el versículo 4, a medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Quiero aclarar un segundito algo que alguna vez un pastor que conocí dijo, y es que
Al hablar de esto, él no conocía, parece ser, el contexto de esa época. Dijo, ¿cómo puede ser que un hombre sale a esparcir semilla y tira semilla por el camino? Eso es una pérdida de tiempo. No, resulta que en esa época habían unos surcos y la manera en que se sembraba era literalmente con un saco esparciendo las semillas y que era inevitable. Los pongo en contexto porque aunque yo no soy experto en eso, pero cuando uno estudia el contexto histórico se da cuenta, era inevitable que algunas semillas cayeran en los surcos, en el camino. No es como ahora que hacen un huequito y meten una semilla, un huequito y una semilla, no. La manera práctica para eso era literalmente aventar la semilla. Y una vez más, era inevitable que algunas de esas semillas cayeran en el camino. De hecho, literalmente dice algunas, no todas, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Entonces la palabra de Dios, Jesucristo está utilizando la ilustración de un agricultor que tira la semilla y está cayendo en diferentes campos. Ahora, ¿por qué no me estoy deteniendo mucho allí a explicar? Porque más adelante Jesucristo mismo va a explicar esta parábola. Dice el versículo 6, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Aquí aprovecho para recordarles, esta también es una enseñanza que encuentras en los 3 primeros evangelios que están en tu Biblia, conocidos como sinópticos, por lo mismo. ¿Por qué se les llama evangelios sinópticos? Porque si tú lees los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, exceptuando a Juan, que es el último, esos 3 primeros son muy parecidos, contienen casi las mismas enseñanzas, pero cuando tienes la misma enseñanza en los 3 evangelios, puedes encontrar detalles en otros libros que no encuentras, por ejemplo, en este caso en Marcos. Lucas nos dice que les faltaba también humedad. Y sigue diciendo el versículo 7, otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que esos brotes no produjeron grano. Esta es la enseñanza que Jesús está trayendo a estas personas, algo que todos ellos podían entender, desde el más pequeñito hasta el más grande. Y el versículo 8 dice, pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Entonces notemos, ahí están los 4 campos. Unas semillas que caen junto al camino y vienen los pájaros y aprovechan y se las comen. Otras semillas que caen en tierra poco profunda y aparte de eso está empedrado por debajo. Era imposible que el agricultor supiera eso. Y aparte de eso no había mucha humedad, así que aunque crecen, pero rápidamente viene el sol y las quema. Y hay otras semillas que caen junto a espinos. La maleza, bueno, si ahorita, aunque hay herbicidas y todo eso, y qué difícil es erradicar la maleza, imagínense en esa época. Y esa maleza ahogó mucha de esa semilla, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Así que hay 4 campos y finalmente hay uno que es el verdadero campo, el campo fértil, y allí es donde la semilla germina y produce fruto. Pero aquí está el versículo 9, que es a donde apunta esa enseñanza. Luego les dijo, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Que literalmente es una frase muy común en la antigüedad y muy particular usada en la palabra. Si has leído el Nuevo Testamento sabrás que se usa mucho y particularmente se encuentra en un lugar que muchos conocen y es Apocalipsis. Es precisamente la frase que se le repite constantemente a las iglesias de Apocalipsis, las 7 iglesias a quienes son enviadas las cartas desde Éfeso hasta la Odisea. Y lo que significa literalmente es, mira, no es suficiente que escuches la enseñanza. No es suficiente que asistas a la iglesia. De hecho, quisiera que por un momento pensáramos en esto antes de continuar. Todas estas personas asistían, digámoslo, hacia la iglesia, aunque alguien podría decir la iglesia todavía no ha sido fundada, pero literalmente la palabra iglesia significa comunidad o reunión de las personas que creen en Cristo. Y allí tenemos, de hecho yo pensaría, hasta la iglesia más grande de todos los tiempos, multitudes incontables de personas con el mejor predicador de todos los tiempos, el mismísimo Señor Jesucristo. Están escuchando predicar a Jesús, están asistiendo a la congregación, pero Jesús les dice, pero no es suficiente que simplemente escuches la enseñanza. Está bien, tienes oídos, seguro que escuchaste con tus oídos físicos, pero cuando dice el que tenga oídos para oír, ahora uno diría, ¿y para qué son pues los oídos? No, mis hermanos, nos pueden servir para muchas cosas menos para oír. Porque cuando dice escuche y qué, y entienda.
¿Cuántas personas van a la iglesia, se reúnen como iglesia, escuchan la enseñanza y salen y luego ni se acuerdan de qué se trató la enseñanza, ¿cierto? Luego ni siquiera tienen idea de qué se trató la enseñanza. La pregunta sería, entonces, ¿cómo va a ser aplicada esa enseñanza a nuestras vidas, a nuestro corazón? ¿Cuántas personas creen que simplemente entonces es ir a la iglesia? Y ahora no me estoy refiriendo a alguien que de pronto a veces le resulta difícil entender ciertas cosas. Me refiero a si no entendí la enseñanza, entonces ¿cómo esa enseñanza se va a aplicar a mi vida? Lo que Jesucristo está diciendo es eso. No es suficiente, y sé que es muy fuerte, pero no es suficiente asistir a la iglesia. No estoy diciendo que no hay que asistir, pero no es suficiente. No es suficiente que nos prediquen la palabra, y no estoy diciendo que no haya que predicarla. De hecho, es lo más importante. Para Jesús era lo más importante, la predicación de la palabra. Es necesario no solamente asistir y escuchar la palabra y que para los líderes y predicadores lo más importante sea el mensaje, sino que es necesario que podamos escuchar, prestar oído, atender, tanto que literalmente dice entender. Porque si no es así, mis hermanos, ahí es donde nos convertimos fácilmente en religiosos. Ahí es donde sencillamente para mí ir a la iglesia es ir, sentarme, escuchar una enseñanza y ya cumplí, ya asistí. Y ahí termina todo. Pero necesitamos que esa palabra llegue al corazón. Y esto solamente puede ser posible si Dios hace un milagro en el corazón. Porque ¿qué dice el versículo 10? Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos o los 12 apóstoles y con las demás personas que se habían reunido, que literalmente el idioma original dice con sus seguidores, recordemos, Jesús tenía un grupo de personas que sí lo seguían de verdad, no por el milagro, no por la sanidad, no por el pan y el pescado, que para eso lo seguían las multitudes, se aguantaban la enseñanza. Y de hecho, leímos, no solamente fue una parábola, esta es la más importante, pero ese día Jesús contó varias parábolas y siempre enseñaba con varias parábolas. Ellos se aguantaron, ustedes se imaginan a pleno mediodía posiblemente, o así hubiera sido en la tarde, pero bueno, si has ido a la costa, sabrás lo que es estar a la orilla del mar. Imagínate escuchando una enseñanza extensa, porque no fue la única parábola. Mis hermanos, más tarde cuando Jesús se quedó a solas con los 12 apóstoles y los que realmente lo seguían, los que realmente estaban con él, no por el pan y el pescado, no por la señal, el milagro, la sanidad, la prosperidad, sino porque querían realmente seguir a Cristo por quien él era y escuchar su palabra y lo que él enseñaba. Este versículo para mí es uno de los más fuertes. ¿Saben por qué? Porque dice, le preguntaron el significado de las parábolas. Detengámonos allí, muy importante esto. Ya todo el mundo se fue. Bueno, todo el mundo no, todos los que vinieron por su señal, por su milagro y por su pedazo de pan y pescado y que tuvieron que aguantarse la enseñanza, igual escucharon la enseñanza, ya se fueron a casa, ya están en casa. ¿Quiénes se quedaron después de la enseñanza? Los 12 apóstoles y los verdaderos seguidores de Jesús. ¿Pero qué le dijeron ellos a Jesús? Explícanos. Mis hermanos, ¿y entonces los que se fueron qué entendieron? Nada, pero asistieron. No sé si firmaron tarjeta de membresía y seguramente pertenecían a la iglesia del Señor Jesucristo. Pero si los mismos que realmente lo seguían le dijeron, Jesús, ¿nos puedes explicar más? Mis hermanos, esa es la diferencia. Por eso lo hemos venido viendo tanto en este Evangelio de Marcos. Para que esto sea real en nuestro corazón, tiene que ocurrir un milagro. Que digamos, Cristo, quiero más de tu palabra. No vengo aquí por un pedazo de pan, no vengo por las bendiciones, no vengo por los milagros, no vengo por la sanidad, vengo porque quiero que me enseñes tu palabra. Cristo, enseñaste parábolas, pero sabes, hay cosas que no entendimos. ¿Nos puedes explicar? ¿Nos puedes enseñar? Esa es la verdadera diferencia. Pero una vez más, para eso se necesita un milagro, porque el versículo 11 es todavía más fuerte. Él contestó, a ustedes que quieren más, a ustedes que vienen es por la enseñanza, a ustedes que saben que esto es lo importante, que no les importa el sol, el agua, la lluvia, si hay o no hay pescado, si hay o no hay milagro, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios. Esa es la verdadera necesidad del ser humano. La pregunta es, ¿hemos creído en Cristo por eso? ¿Nos reunimos como iglesia por esto? ¿Es esto tan importante para nosotros? Pero aquí viene la frase más fuerte. Pero utilizo parábolas, historias muy bonitas para hablarles a los de ¿qué? A los de afuera. Mis hermanos asistían con el maestro más grande de todos. ¿Pero dónde estaban? Afuera. ¿Afuera de qué? Del reino. Mis hermanos, y tenían a Jesús y se agolpaban alrededor de Jesús. Esa es la pregunta real. ¿Quiénes son entonces los que están adentro? Aquellos que dicen, Jesucristo, te queremos seguir por quien tú eres.
El Hijo de Dios que nos trae, recuerdan que ya lo vimos, las palabras de vida eterna. Mi hermano, mi hermana, un verdadero seguidor de Cristo Jesús, una persona que sabe realmente quién es Cristo Jesús, sabe que lo que Cristo tiene para darle, lo más grande es su palabra, es su enseñanza, es su verdad. Y me encanta eso. Ahora, esto es muy importante, podemos ver a Jesucristo, había enseñanzas que no se le entendían, quedaban con dudas, inquietudes, pero los verdaderos discípulos decían, enséñanos, explícanos, profundízanos esa palabra, esa verdad. Pero sigue diciendo el versículo 12, ¿saben por qué sucedía eso? Para que se cumplan las escrituras. Mis hermanos, es que la palabra de Dios ya lo decía desde antaño, aproximadamente unos 700 años antes de que Jesucristo viniera. Dios llamó a un hombre a proclamar su palabra, el profeta Isaías. Y literalmente Jesús va a citar Isaías. Y Jesucristo lo que está diciendo es, esto es lo que va a pasar con todo predicador. Si le pasó a Isaías, si le pasó al mismo Señor Jesucristo, todo predicador que predique la verdad experimentará esto. Jesucristo dice, es necesario aún que se cumpla hasta esta escritura, porque toda la palabra de Dios se va a cumplir. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Claro, veían los milagros, pero esos milagros era para enseñar algo. Pero no, yo quiero es mi milagro, pero no quiero aprender lo que me enseña ese milagro. No van a aprender nada porque no les interesa aprender, aunque van a ver las obras y las señales que hago. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. Sí, lo escucharán, pero como decimos nosotros coloquialmente, entra por un oído y sale por el otro. Pero aquí viene para mí posiblemente una de las frases más fuertes de toda la Biblia. De lo contrario, si realmente entendieran, si realmente buscaran es aprender y conocer la verdad, se volverían a mí y serían perdonados. Pero ¿saben qué es lo que me parece más fuerte? Que si lo lees en Isaías, que más adelantico en un momentico vamos a ir allá, literalmente dice, y serían sanados. Por eso le puse al primer punto un milagro en el corazón. Porque la verdadera sanidad que Dios puede traer no es al oído físico. Mis hermanos, yo podría escuchar bien con mis oídos físicos, pero no amar en mi corazón, no tener oídos espirituales para la palabra de Dios. Mis hermanos, yo podría recibir el milagro de Cristo Jesús en este cuerpo, pero seguir teniendo la enfermedad más grande, buscar a Dios solamente por las cosas de esta vida, buscar a Dios solamente por el milagro, y eso lo que muestra es que estoy enfermo. Porque la verdadera sanidad es en el alma, en el corazón, diciendo, Jesucristo, si haces el milagro, bien. Si me sanas el cuerpo, bien. Si me das pan y pescado, si me provees todos los días, bien, gracias. Te agradezco por todas estas cosas, pero mi necesidad es que cambies mi corazón para que el anhelo, deseo, para que la petición más grande de mi vida sea escuchar tu palabra. Y no solamente ir a la enseñanza, sino profundizar. Quiero más de tu verdad. Y Jesucristo dice, es que ya al profeta Isaías le pasó. Literalmente cuando Isaías predicó, nadie se arrepintió. Para los pastores y líderes y las iglesias del siglo XXI, Isaías era un fracasado. Porque él predicó y nadie se arrepintió. De hecho, hasta he escuchado personas cuando se les predica sobre la soberanía de Dios y que solamente Dios puede salvar y que nadie sería salvo si no fuera por Dios. Hasta hay personas que dicen, entonces, ¿para qué predicar, mis hermanos? Dile eso a Isaías. Dios le dijo, predica, pero nadie te va a escuchar. Predica y nadie va a creer. Y más adelante lo vamos a ver con más detalle. Mis hermanos, es que predicamos porque este es el mensaje de Dios. Y aunque nadie escuchara, deberíamos predicar el mensaje. Pero si alguien escucha y ama la palabra de Dios, es porque Dios ha hecho un milagro en su corazón. Y yo lo puedo ver en esta noche. Verlos a ustedes aquí, a pesar de la lluvia, a pesar del clima, viniendo a escuchar palabra, porque es lo único que tenemos aquí para dar. Mis hermanos, solamente Dios puede colocar eso en tu corazón. Solo Dios puede colocar este deseo en tu corazón y en el mío. Y eso es lo que sucede con los verdaderos seguidores de Jesucristo. Porque han recibido una sanidad en el corazón y saben que lo que más anhelan en su vida, en su alma, que más que pan físico, porque no solamente viven de pan, aunque lo necesitamos para este cuerpo, pero necesitamos el pan que alimenta nuestra alma. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 13. Luego Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? Ellos sí entendieron el punto. No comprendimos bien la enseñanza, pero necesitamos, queremos, deseamos comprenderla. Jesús, ¿nos enseñas? ¿Nos explicas? ¿Abres nuestro corazón y nos das más? Más adelante Marcos nos va a enseñar, no en esta enseñanza, pero más adelante, y me quiero adelantar muchísimo,
Hay una palabra de Dios que tantos la han distorsionado. No la he traído aquí porque no es el punto central. Pero hay una palabra que dice que al que tiene se le dará aún más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿A dónde lo llevan? Al dinero. ¿Saben que se trata es de esto? Cuando tú tienes entendimiento, hambre y sed de la palabra, dice Dios, te voy a dar más, te voy a llevar a entender más, vas a crecer más. Pero al que no quiere, hasta lo poquito que a veces medio entiende, se le quitará. Ese es el verdadero significado de esa palabra. Me adelanté muchísimo, eso será para más adelante si Dios nos presta vida, pero ese es el mismo punto aquí. Y si no entendemos esta parábola, de hecho, esta misma parábola, Cristo la explicó, porque necesitaban entenderla. Pero antes de ir a la explicación que se da en nuestro segundo punto, veamos lo que dice Isaías, el pasaje que Jesús citó. Isaías 6, 9 al 10, lo que dice en el idioma original. Y él me dijo, bien, ve y dile a este pueblo, era el mismo pueblo de Dios, Israel. Escucha con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Qué fuerte eso, ¿no? Y el versículo 10 es todavía más fuerte. Endurece el corazón de este pueblo. Tápales los oídos y ciérrales los ojos. De esa forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con qué, con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. ¿Sanidad física? No. Recordemos, para sanidad física, mis hermanos, todo el mundo, se los aseguro, para una sanidad física, hasta el ateo corre a Jesús. Para una sanidad física, hasta el más incrédulo. Hemos venido viendo que los líderes religiosos eran los que más odiaban a Jesús. Pero más adelante la palabra de Dios nos va a enseñar que un líder religioso, cuando se le enfermó su hijita, salió corriendo a Jesús. Pero para salir corriendo a la palabra, para amar la palabra, para desear la palabra, mis hermanos, ese es el milagro más grande y solo Dios puede hacer esa obra en nuestro corazón. Mi hermano, mi hermana, te lo voy a decir de esta manera. Si tú amas la palabra, si tú deseas la palabra, te lo puedo asegurar, esa es una de las evidencias más grandes de que eres salvo, de que eres cristiano verdadero. Porque ¿cómo puedo decir yo que soy cristiano si no conozco a Cristo por medio de su palabra? ¿Cómo puedo decir que soy cristiano, que literalmente significa seguidor de Cristo, si no lo sigo conforme a su palabra, conforme a sus enseñanzas? Imposible. Yo puedo decir que soy cristiano, pero si no conozco a Cristo, ¿a qué Cristo estoy siguiendo? ¿A qué Cristo estoy imitando? ¿En qué Cristo he creído? Ellos no me van a buscar para sanidad, porque la verdadera sanidad es la del alma, la del corazón. Y solo cuando Dios sana nuestro corazón y nos lleva a entender que lo más grande es Cristo y su palabra, nos va a llevar a amar, a desear, a buscar su palabra. Quiero ilustrar, porque esta es la enseñanza de las ilustraciones. Quiero ilustrar un poco más esta enseñanza con una historia que está en el capítulo 9 de Juan. No la podemos ver toda, pero se las resumo. Hay un hombre que nació ciego de nacimiento. Bueno, valga la redundancia, nació ciego. Ciego de nacimiento. Y hasta la gente decía, eso debe ser que o él o los papás pecaron. Pero Jesucristo dijo, no, él nació ciego para que las obras, la gloria, la maravilla de Dios se manifieste en él y todos puedan ver el poder de Dios. Lo interesante es que Jesús sanó a este hombre, pero adivinen qué día lo sanó. Bueno, si has leído la historia ya sabes, un sábado. Y como hemos venido viendo en Marcos, el sábado era el peor día para sanar según los fariseos, según los religiosos. Y así fue. Odiaron a Cristo por ese hecho, tanto que al final terminan hasta expulsando de la sinagoga. Echaron de la iglesia al hombre que fue sano. Porque ese hombre dijo, el que me sanó es Jesús. No, Jesús es malo, Jesús es malo. Yo no sé, a mí me sanó. Y lo echaron al hombre sano de la sinagoga. El punto es que al final este hombre cree en Jesucristo y él está teniendo una charla con Jesucristo. Ahora puede ver cara a cara a Cristo, pero más que verlo con sus ojos, lo ha visto con sus ojos espirituales, lo ha escuchado con su corazón. Y en los versículos 39 al 41 del capítulo 9 de Juan dice, entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven, que en realidad son ciegos. Jesús hizo particularmente ese milagro para mostrarles que él podía darle vista a los ciegos, hasta un ciego de nacimiento. Curiosamente se cree, según la medicina, la ciencia, que las enfermedades congénitas no tienen cura. Si nazco ciego, ciego me quedé. Yo me podría quedar ciego, de hecho la miopía en este momento tiene cura. Pero si nací ciego, la medicina no tiene una cura para eso. Pero Jesús sanó a ese hombre ciego de nacimiento. Pero es lo que está diciendo aquí. ¿Saben cuál es el juicio verdadero? Creer que veo, porque estos ojitos ven muy bien, porque soy 20/20 allá en el examen en la optometría.
pero no veo lo más importante en mi vida, que en mi corazón necesito a Cristo, su palabra y su verdad. ¿Y saben qué es lo interesante? Jesucristo dijo eso. He venido a darle vista a este hombre ciego para que los que creen que ven, para los que se sienten los mejores, los líderes religiosos, vean que en realidad son ciegos. Versículo 40. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron, entendieron la indirecta y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Se dieron cuenta que era con ustedes. Jesús era así. Él dijo durito para que escucharan, porque estaban por ahí los fariseos que lo que pasa es que ellos también les gustaba escuchar ahí por entre las puertas. Pero ¿qué les dice Cristo Jesús? Si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. ¿Qué les está diciendo? Sí, señores, son ciegos. Solo que su ceguera no les deja ver la verdad de Dios con todo y su religión. Mi hermano, mi hermana, no es la realidad. ¿Cuántos de nosotros estuvimos por años, quizá toda una vida, creyéndonos cristianos sin conocer a Cristo? Llamándonos hasta cristianos, a veces hasta cargando, y lo digo por mí, literalmente una Biblia debajo del brazo, pero no conociendo esa palabra, ignorando la verdad de Dios. Mis hermanos, esa es la realidad, esa es la ceguera más grande. Esa es la parálisis más grande. Esa es la sordera más grande. No conocer la verdad de Dios, no entender la verdad de Dios, estar ciegos a la verdad de Cristo, estar sordos a la verdad de Cristo, con todo y religión. ¿Quiénes eran los más ciegos? Los líderes religiosos de la época de Jesús. Solamente un milagro en el corazón de parte de Dios puede darnos corazón para la palabra de Dios. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Y es que para que la palabra de Dios llegue al corazón se necesita primero ese milagro. Pero ¿cómo sé que es real? Porque en segundo lugar hay un resultado del corazón o desde el corazón. Lo quiero decir de esta manera, para ir directamente a la palabra, ver los versículos que nos hacen falta y dejarlo demasiado claro, porque realmente diríamos, más claro no se puede, está más claro que el agua. Mi hermano, cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón, por una obra de Dios, tú y yo vamos a amar esa palabra, no solamente para venir a la iglesia a escuchar la enseñanza, aunque claro, por supuesto, ¿cómo más la vamos a recibir? ¿Cómo vamos a crecer juntos como iglesia? Es necesario la congregación local. Pero más, y no estoy diciendo que no, pero además mejor, de anhelar y congregarnos y anhelar la palabra y estudiar juntos y crecer juntos en la verdad, deseamos no solamente adquirir sabiduría, entendimiento, conocimiento, sino que cuando viene esa sabiduría, ese entendimiento, ese conocimiento de la palabra de Dios a nuestros corazones, vamos a querer salir de este lugar después de la enseñanza a vivir conforme a esa verdad. Porque saben, para llenarlos la cabeza de teología, los fariseos eran buenos para eso. Tú puedes ir al seminario. Hay muchas personas que les encanta estudiar la Biblia solo para debatir, para ganar el argumento, para saber más que el otro, para criticar a fulano, a sutano y a perano. Pero la pregunta no es cuánta Biblia sabemos y entendemos, sino si eso que Dios nos ha llevado a entender conforme a la palabra, lo vivimos. Pero no por obligación, no por manipulación, no por imposición o chantaje, sino desde el corazón. Ese es el segundo punto. Veamos lo que dicen los versículos 14 al 20. El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Si no tuviéramos esta interpretación de Cristo, ya tendríamos allá los intérpretes buscando 1000 interpretaciones para la semilla, buscando 1000 interpretaciones para el agricultor, porque les encanta hacer eso. Pero Jesucristo explicó, ¿quién es el agricultor? El que siembra las semillas. ¿Cuál es la semilla? La palabra. Y aquí viene el versículo 15. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que ¿qué? Oyen el mensaje. Ellos asisten a la iglesia. Ellos van a la iglesia. Ellos están en la enseñanza. Toda esa multitud estuvo en la enseñanza con Cristo, pero al final no entendió nada y si no entendió, mucho menos iba a vivir. Una enseñanza más bonita. ¿De qué? Del campo, de un hombre que fue a sembrar y sembró semillas y que dio unos pajaritos. No, eso estuvo re bonito. Sí, ¿y en qué quedó esa enseñanza? No, muy bonita, sí. Es que mejor dicho, y allá a la orilla del mar y hasta pasaron unos pajaritos. No, mejor dicho, eso fue una enseñanza hermosa, maravillosa. Sí, pero hermano, esa palabra, esa semilla que cayó
junto al camino, en el camino, representa a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Podemos ver, ahí es donde realmente obra el diablo. Espero que por la gracia de Dios se nos haya quitado ya esa idea tan ridícula de que el diablo tiene cachos y cola y que el diablo está en los muñequitos, en el televisor y en la camiseta negra. De que el diablo está en el gato negro, en el gallinazo. Qué cosa más, perdónenme la expresión, pero de verdad más tonta. Mis hermanos, el diablo obra es en el corazón, hasta de los que asisten a la iglesia, ¿o no? ¿Qué le encanta hacer el diablo? Quitar la palabra del corazón. Muy bonito el mensaje, pero asistí a la enseñanza y nunca más me vuelvo a acordar de esa palabra. Si ni siquiera me acuerdo de esa palabra, mucho menos para vivirla. Mis hermanos, eso es lo que hace el diablo. Muy fuerte, ¿no? Por eso es que si no entendemos esta enseñanza, no vamos a entender ninguna otra. Dice el versículo 16, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje nuevamente, escuchan el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Uy, no, esa predicación. Oh, la más. No, yo nunca había escuchado una enseñanza como esas. Uf, qué espectáculo de palabra. ¿Alguna vez te ha pasado? Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. Literalmente el idioma original dice son temporales. Sí, lo que decimos, la enseñanza, re bonita, oh, preciosa, oh, espectacular. Oh, qué rico yo predicar como ese predicador, ¿sí? En cuanto tienen problemas, ¿a quién no le pasa? Si yo fui a la iglesia solamente para que Dios me solucione los problemas, o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. ¿Podemos ver la realidad de la palabra? Les encantó el mensaje, les encantó el sermón, pero llega el problema, la dificultad. Chao. Hasta ahí llegó todo. Persecución por la palabra. ¿Dónde dice aquí el Señor Jesucristo que si creemos en Él todos los problemas se van a solucionar? Al contrario. Cuando tú crees en Él, problemas van a venir. Hasta va a venir persecución por creer la verdad. Si eso me aleja, ¿qué pasó? Escuché, oh, ese sermón estuvo hermoso, bellísimo, precioso. Pero llegó el problema de la dificultad. Hasta ahí llegó mi vida cristiana. Hasta ahí llegó mi relación. Si acaso me vuelven a ver por allá por la iglesia, el día que me prometan sanidades y milagros. Mis hermanos, muy fuerte, ¿no? Pero ahí está en la palabra. Jesucristo mismo está enseñando. Seguro que si Jesucristo no hubiera enseñado esto, no hubiera dado la explicación una vez más, quién sabe qué barbaridades estaríamos nosotros aquí tratando de interpretar. Quién sabe qué estaríamos diciendo de los pájaros y quién sabe quiénes serían los pájaros. Pero aquí está claro. De hecho, dice el versículo 18, las semillas que cayeron entre los espinos representan una vez más a los que oyen la palabra de Dios. Todos asisten, todos escuchan el mismo mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado. ¿Por qué? Por las preocupaciones de esta vida. Qué fuerte, ¿no? Estoy tan preocupado, tan afanado. No, ya no tengo tiempo para la palabra, no tengo tiempo para la iglesia, no tengo tiempo para el mensaje. El atractivo de la riqueza. El trabajo me absorbe. Y hasta cuando tengo un poquito de tiempo, no, es que hay que hacer dinero, hay que hacer plata, ¿sí o no? Mis hermanos, ¿lo enseñó o no lo enseñó el Señor Jesucristo? Es necesario las cosas de esta vida, pero Él nos las suplirá. Pero cuando Dios hace un milagro en el corazón, Él va a llevarnos a entender que lo más importante no es la plata, no son las riquezas. Que aunque hay problemas y dificultades, eso no nos debe separar, sino al contrario, en lugar de alejarnos, acercarnos más a Dios. Que si nuestro centro está en las riquezas, o amo las riquezas o amo a Dios, pero no puedo amar a los dos. Y el deseo por otras cosas, podemos ver, ni siquiera son cosas malas. Pero ¿será que hay cosas que desplazan en mi corazón la posición, el lugar de la palabra de Dios? Mis hermanos, esa fue la enseñanza más importante para mí que dio Cristo Jesús. Así que no se produce ningún fruto. Pero asisto. De pronto temporal, por ahí de vez en cuando, pero asisto. De hecho, no, ¿cuánto hace que no voy a la iglesia? ¿Qué van a pensar los hermanos? Que ya no soy cristiano, voy a ir. Mi hermano, ¿cada cuánto necesitamos que la palabra de Dios obre en nuestros corazones? Te voy a hacer una pregunta muy simple. Hagámonos esa pregunta, yo también me la voy a hacer a mí mismo. Yo no sé tú, ¿cada cuánto comes? Yo como 5 veces al día. Desayuno, almuerzo, yo no perdono comida y eso por ahí cuando me da hambrecita está que el chocolate con las galletas y
porque yo sea flaco, no se crean, yo como. ¿Cuánto necesitamos tú y yo la palabra de Dios? Cada cuánto necesitamos su palabra, su mensaje, su verdad, para que se produzca fruto en nosotros. Versículo 20, y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen. Tienen oídos, pero no solamente para oír, sino que y aceptan, literalmente el idioma original dice, reciben con toda la disposición, la reciben con el corazón, aceptan la palabra de Dios. No solamente aman la enseñanza, no solamente aman aprender y crecer en el conocimiento de Dios, sino que anhelan que esa verdad que les fue enseñada produzca fruto en sus vidas. Aprendí el mensaje, entendí el mensaje, pero quiero salir de este lugar a caminar en esa verdad, a vivir en esa verdad, para que esa palabra que es como una semilla encuentre en mi corazón una tierra fértil, una buena tierra abonada, sin piedras, con buena raíz profunda para que crezca y dé fruto. Y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Pero me encanta ese pasaje. No todo cristiano es igual, no todos crecemos al mismo ritmo, no todos producimos de la misma manera. Pero esta es la pregunta. ¿Será que yo soy siquiera de la semilla que produce 30? No te preocupes si no das al 100. No estamos hablando de dinero, cuidado, porque esto sí que lo usan para dinero, pero no, estamos hablando desde que la palabra dé fruto, actuar conforme a la verdad de Dios. Yo no sé tú, pero espero que todos aquí, los presentes conmigo, deseemos dar fruto al 100. Que esa verdad que nos fue enseñada el domingo, la podamos vivir el lunes, el martes, hasta el miércoles, que volvemos a la palabra y que esa palabra del miércoles vuelva y dé fruto y nuevamente estemos viviendo en esa verdad. Y ojalá esa palabra se viva al 100. Y si no, al menos al 60. Y bueno, siquiera al 30. ¿Sí? Pero debe haber fruto. Mis hermanos, si esta enseñanza la entendemos, eso mismo es con todas las demás enseñanzas. Pero si no comprendemos esta enseñanza, ¿cómo vamos a entender todas las demás? Esta es la pregunta. Anhelo, amo la palabra, no solamente para asistir, porque ya asistí a la iglesia, sino porque digo, esa enseñanza habló a mi corazón. Señor, ayúdame a vivir esa verdad. Quiero dar fruto conforme a esa verdad. Y luego quiero escuchar la siguiente enseñanza y quiero vivir conforme a esa verdad. Esta sería la pregunta. Si Dios nos diera la capacidad intelectual para aprendernos la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, de memoria, ¿creen que eso sería lo importante? ¿O creen que lo importante es que Dios nos lleve a vivir desde Génesis hasta Apocalipsis la palabra? Ahí es donde sigo, no importa si no me acuerdo de todo, es muy diferente. Una cosa es no acordarme de todo, otra cosa es no entender el mensaje. Pero la palabra de Dios es clara. ¿Queremos vivir conforme a la verdad de Dios? Quiero mostrarles que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7 versículos 15 al 23, porque esto es muy fuerte. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. ¿Por qué he traído este pasaje? Por lo que vamos a ver en los siguientes versículos, pero aclarar. Mira, mi hermano, y lo voy a decir desde mi propia experiencia porque es necesario, primero porque soy el que está predicando y porque soy el más responsable de esto. Yo, Alex, por ser predicador, mis hermanos, no significa que esté viviendo esta realidad. Yo puedo pasar, ¿qué es lo que hago? Todos estos días, desde el lunes, vengo estudiando esta enseñanza para hoy. Y como alguien en estos días me preguntó, para mí, yo empiezo a estudiar la enseñanza siguiente desde el fin de la anterior. ¿Y cuándo termino esa enseñanza? Cuando digo amén, después de que predico. Pero podría hacerlo solamente intelectualmente. Mis hermanos, aquí la pregunta no es si yo entendí esta enseñanza, la preparé y la estoy explicando de manera perfecta. Qué bien por eso. Pero yo mismo necesito salir ahora a vivir esta verdad. Si no, yo soy el primero que está perdido. Porque hay falsos profetas que son lobos disfrazados de ovejas. Y dice el versículo 16, puedes identificarlos por su fruto. ¿De qué me sirve ser predicador si no hay fruto en mi vida? Es decir, por la manera en que se comportan. Más que escuchar a Alex, necesitas conocer a Alex. Yo mismo necesito vivir la verdad de la palabra que predico. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? ¿Qué es lo que nos dice Jesucristo? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos, aunque sea un profeta, aunque te profetice y se cumpla la profecía.
Tanto que dice el versículo 18, un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos, porque no es suficiente asistir a la iglesia. Así fuera el mismísimo Señor Jesucristo que estuviera predicando aquí. Él le predicó a multitudes, llegaron a casa y no entendieron nada. ¿O no? Mi hermano, es simple. Si la palabra de Dios es sembrada en mi corazón y Dios ha hecho ese milagro en mi corazón de preparar mi corazón para que sea buena tierra, ¿acaso de manera natural, sin forzar, sin presionar, sin obligar, sin manipular, si yo soy un buen árbol, no debería vivir conforme a la verdad de Dios? Así no sea al 100, pero siquiera al 60 o al 30. ¿No es verdad? Porque si soy un árbol de verdad, un árbol bueno, mis frutos van a ser buenos. Pero si soy malo, así sea el predicador, el pastor, el profeta, el apóstol, malo. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Va derechito para donde ya sabemos. Versículo 20, así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por cómo predican, por sus acciones. Yo soy el primero que necesito vivir conforme a la verdad de Dios. Tanto que allí es donde viene este pasaje famoso y necesitamos este contexto. Versículo 21, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Pero yo puedo llamar a Jesús Señor. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No significa que somos salvos por obra, sino que cuando Dios ha hecho la obra de salvación en nosotros, de manera natural vamos a ser árboles buenos, cuyo fruto va a ser bueno. Vamos a hacer espigas que mínimo vamos a dar el 30, no el 30% de dinero. No van a decir como alguna vez dijo alguien que aquí cobramos es que el 30% de diezmos. No, el 30% de fruto de la palabra, mínimo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Tanto que el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, fuimos profetas. ¿Y qué hicimos? Profetizamos en tu nombre. ¿Qué sigue diciendo? Expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Profetizar y que la profecía se cumpla, es muestra de que yo tengo buen fruto. ¿No? Yo podría profetizar, podría expulsar demonios en el nombre de Jesús, podría llamar a Jesús Señor, Señor. Podría hacer milagros en nombre de Cristo. Eso no es muestra de que soy verdadero árbol, de que mis frutos son buenos. ¿Podemos ver lo importante de ese pasaje completo? Estas personas profetizan, pero son lobos disfrazados de ovejas. Estas personas expulsan demonios, pero son lobos disfrazados de ovejas. Estas personas hacen milagros, pero son lobos disfrazados de ovejas. Pregunta, si tú y yo viéramos a una persona expulsando demonios, profetizando y que la profecía se cumpla, si tú y yo viéramos a personas haciendo milagros, ¿qué acaso no diríamos es que son muy santos? ¿Es que eso debe ser que tienen muy buena relación con Dios? No. Pueden ser lobos disfrazados de ovejas. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Me encanta como lo dice Reina Valera, aléjense de mí, hacedores de maldad. Mis hermanos, las verdaderas obras no es hacer milagros. Mejor no hagamos milagros. Mejor no profeticemos. Mejor no expulsemos demonios. Mejor digámosle, Señor, dame un corazón para tu palabra y que yo pueda vivir conforme a tu palabra. Ay, es que si yo fuera como el profeta, si yo pudiera orar por los enfermos y se sanaran. Cuando Dios hace una obra en nuestros corazones, lo que más anhelamos es que esa palabra, que es verdadera, se haga viva en mi corazón y yo pueda caminar en obediencia. Ese es el verdadero milagro. Eso es lo que al final importa. Si esa verdad no la vivo yo, mis hermanos, se los aseguro, preferiría 1,000,000 de veces estar ahí sentado que estar aquí de pie predicando y no vivir esta verdad. Al final lo que importa no es si predico o no predico, porque podría ser un lobo disfrazado de oveja. Dios quiera que no. Solo Dios conoce mi corazón. Pero mis hermanos, lo importante es decirle, Señor, haz una obra en mi corazón y llévame a vivir conforme a tu palabra. Precisamente Juan capítulo 15, versículos 1 al 4. Con este pasaje quiero terminar porque este pasaje creo que nos resume esta enseñanza. Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más.
Mis hermanos, solo Dios puede podarnos para que demos más frutos. Y por la gracia de Dios, hoy estamos dando al 30. Alguien podría decir, bueno, yo estoy empezando al 5. Bueno, no importa. Pero Dios puede hacer que demos al 10, al 20, al 30 y sigamos avanzando. Tanto que dice, y aquí está la clave, ustedes ya han sido podados y purificados. ¿Por qué? Por el mensaje que les di. Si yo hoy estoy dando fruto verdadero, ¿saben qué va a hacer que dé más fruto? Ser expuesto más a la palabra de Dios. Ser expuesto más a la verdad de Cristo. No, es que el pasaje dice, pero es que si no nos separamos de Él, te hago la pregunta, ¿cómo es que tú y yo estamos unidos a Cristo? ¿Saben cómo es que las ramas, según la ilustración que está dando aquí Cristo Jesús, permanecen unidas al árbol, a la vid? ¿Saben qué es lo que une? Podríamos decirlo así. ¿Cuál es el pegamento que nos mantiene unidos a Cristo? Su palabra. Su palabra. Ustedes ya han sido podados para que den más fruto y purificados por el mensaje, por la palabra que les di. Permanezcan en mí. Permanecer en Cristo es permanecer en su palabra, en sus enseñanzas, en su verdad. Y yo permaneceré en ustedes. Solo conociendo a Cristo a través de su palabra, Cristo va a habitar en nuestros corazones. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos, a menos que permanezcan en mí, en mi palabra, en mis enseñanzas, en mi verdad. Por eso necesitamos la palabra de Dios en el corazón, como es el título de esta enseñanza. Pero para eso se necesita un milagro. Ruego a Dios, como lo he dicho tantas veces, por eso yo sigo creyendo en milagros. Ruego a Dios que ese milagro haya ocurrido en cada uno de los que en esta noche junto conmigo están escuchando esta enseñanza. Pido a Dios que ese milagro haya ocurrido en mi propia vida. Que yo entienda que mi más grande necesidad es Cristo en mi vida, pero Cristo vendrá a mi vida si su palabra está en mi corazón. Si no fuera así, yo quisiera que oráramos, termináramos esta enseñanza orando, diciéndole a Dios que haga ese milagro en nuestros corazones, para que no solamente entendamos y vivamos la palabra, o mejor, no solamente entendamos, sino vivamos, salgamos a vivir la palabra. Y que si esa es una realidad en nosotros, que ya Dios ha hecho el milagro y que nuestro corazón es tierra verdadera donde su palabra encuentra un lugar para crecer, pues que el Padre nos pode y que nos lleve a producir más fruto para su gloria y su honra, pero unidos a Cristo, a su palabra y a su verdad. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este mensaje, gracias por esta tu palabra. Y Padre, en esta hora, como lo dice una canción, que no sé en qué contexto la hayan compuesto, tú conoces, pero que milagros lluevan en nuestra vida. Creo que en este contexto es correcto decirlo. Padre, por favor, haz un milagro en nuestros corazones. Haz el milagro de que nuestros corazones sean tierra removida de rocas, tierra arada, tierra fértil, para que la semilla de tu palabra encuentre un lugar en donde arraigarse, en donde nutrirse y en donde crecer. Y así podamos ser verdaderos hijos, verdaderas ovejas, que no solamente entienden, tienen oídos para tu palabra, sino que viven tu verdad. Obviamente no podemos hacerlo. Separados de tu amado Hijo Jesucristo, imposible, pero en esta hora te pedimos esto. Que estemos unidos a Cristo por medio de tu Espíritu, por medio de tu palabra, y que nos podes para que demos más fruto. Pon más amor en nuestros corazones por tu palabra, pon más pasión, más corazón por tu verdad. Si esto es real, si ya somos ramas unidas a Cristo, si somos verdaderos corazones transformados y cambiados, donde tu palabra encuentra un verdadero suelo para crecer, por favor, haz que demos fruto no solamente al 30, sino que podamos seguir dando frutos y llegar hasta 60 y hasta 100 por uno. Pero no para la gloria nuestra, sino para que otros puedan ver lo que es tu evangelio, tu verdad, tu salvación, tu gracia, tu misericordia, tu milagro, tu asombro en Cristo nuestro Señor. No podemos hacer esto lejos de ti, Cristo. Así que por favor, manténnos unidos a ti en tu palabra, en tu verdad, que podamos permanecer en tu verdad, con tu palabra en nuestro corazón. Y permítenos también ir y ver cómo en otros corazones tu palabra es sembrada y germinada. Guárdanos del maligno que pueda arrebatar esta palabra. Señor, que los problemas, las dificultades, los afanes no arranquen tu palabra. Por favor, Padre Celestial, que el deseo por las riquezas y las cosas de esta vida no arranquen tu palabra.
por favor, te lo suplico con el corazón, ayúdanos a ser verdadera tierra para que esta tu palabra crezca. En Cristo Jesús, amén y amén.